Mejor hablar en M24. Mejor mirar. Un punto de vista sobre la actualidad. En el libro Izquierdas, uno de los tomos de la serie Los partidos y movimientos políticos en Uruguay, coordinada por Jaime Jafé y José Rila, los historiadores Aldo Marchesi, Vania Marcarián y Gerardo Caetano se remontan al siglo XIX en la búsqueda de las raíces de las izquierdas en Uruguay. Izquierdas en plural, porque bajo el ala de este término conviven anarquistas, comunistas y socialistas. También pasan por el siglo XX, con la centralidad que tuvieron las décadas del 60 y del 70, entendiendo aquellos años dentro de un periodo más amplio. En el Mejor Mirar de hoy recibimos al historiador y politólogo Gerardo Caetano para ahondar en el libro Izquierdas, del que participa como coordinador y autor. Gerardo, gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Cómo estás? Gerardo, ¿nos escuchás? Parece que tenemos una dificultad en la comunicación, Tincho, pero vamos recordándole a la audiencia que este libro, Izquierdas, forma parte de esta trilogía Los partidos y movimientos políticos en Uruguay. Es una serie que implica a muchísimos investigadores e investigadoras de nuestro país que hacen un recorrido por la génesis de los partidos políticos fundamentales, ¿no? De nuestra realidad contemporánea, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio y también algunas otras expresiones de izquierda y también movimientos políticos de izquierda y relacionados a estos partidos que ya se pueden conocer en estos libros que están en librerías y sobre los que ya empezamos a hablar. Ahora sí, recibimos a Gerardo Caetano. ¿Nos escuchás ahora, Gerardo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Si te parece, arrancamos por el principio. ¿Qué se puede decir del momento y las condiciones que surgen estos movimientos y partidos políticos de izquierda en nuestro país? Bien, yo creo que una historia de las izquierdas en el Uruguay tiene que arrancar en el siglo XIX. Es un error frecuente concebir que las izquierdas uruguayas se inician con la consolidación, por ejemplo, de un partido socialista que ya estaba en formación a finales del siglo XIX y que terminó de fundarse, digamos, en términos formales en 1910 con su primer comparecencia electoral en coalición con el Partido Liberal y con la consecución de una banca de diputados para Emilio Frugoni. Hay un conjunto de elementos que de alguna manera anticiparían el origen del espacio de las izquierdas en el siglo XIX. Debates ideológicos en la Universidad de la República, la emergencia de sindicatos, muchas veces formados por inmigrantes, la configuración de centros en donde se debatían asuntos vinculados con las nuevas ideas. Sin duda hay un momento clave en esa historia que tiene que ver con las primeras décadas del siglo XX. Y allí a la consolidación de las formaciones clásicas de la izquierda, como el socialismo, el comunismo, el anarquismo, se le suma algo que es muy importante y que es tal vez el punto más original de este tomo de las izquierdas. Nosotros, junto con Vania Marcarián y con Aldo Marchesi, hemos coincidido plenamente en que el primer vallismo debe ser incorporado en esta corriente de las izquierdas y debe ser incorporado como un agente sumamente importante en su tiempo, que anticipó muchas de las propuestas clásicas de las izquierdas y que además, y esto es muy importante, el concepto de izquierdas y derechas es un concepto, como hemos dicho alguna otra vez, relacional. Se es izquierda en relación a una derecha o a derechas. Bien, la gran izquierda para los partidos de derecha y para los sectores conservadores en las primeras décadas del siglo era el vallismo. De allí que es en ese momento en que se consolida, en primer lugar, un frente disperso de izquierdas, pero un frente importante.
Allí, de alguna manera, transcurren varias décadas, entre 1930 y 1971, en donde hay algunos intentos unificadores, pero fracasan. Esos fracasos van a culminar con la configuración del Frente Amplio, que no es un final de historia. No hay que tener una visión teleológica sobre las historias de las izquierdas en Uruguay, pero significó, sin duda alguna, es un momento capital, es un momento en donde el frentismo, que ya venía prefigurándose desde la década de los 30, bueno, se consolida. Uh-huh. Después vendría la larga noche del Frente Amplio como un actor fundamental, como el actor más castigado, sin duda, durante la década de la dictadura. Y luego ese periodo posterior a la recuperación democrática, en donde, bueno, las izquierdas configuran un núcleo opositor importante, pero que al mismo tiempo van configurándose como una alternativa de gobierno. Es muy impresionante ver cómo entre 1984, la última elección en el periodo de la dictadura, elección que prefiguraba la recuperación democrática, y en 2004 las izquierdas pasaron de un 22% a, en apenas 20 años, a un 52%. Mientras que los dos partidos tradicionales juntos, que en el 84 configuraban un 75% del electorado, en la elección del 2004 llegarán a configurar juntos un 47% del electorado. Y luego están estos últimos 15 años de gobierno frente amplista, la era progresista, que, bueno, dejan distintas claves para un balance que obviamente todavía es muy importante realizar en términos de problemas, de defectos y también en términos de logros. Gerardo, justo en el final de la respuesta mencionaste el término progresismo o aludiste a ese concepto. No se inauguró en la política uruguaya con la creación del Encuentro Progresista en los años 90, es un término anterior usado en distintos lugares, pero yo tengo la impresión de que en los 90 tomó mucho vigor al punto tal de que hay algunos sectores, por cierto, no todos, que lo usan casi como si fuera un sinónimo de izquierda. ¿Qué importancia le das a ese concepto? Y ya que estamos, hay una discusión allí, usarlo o no usarlo depende de qué sensibilidad de izquierda se tenga. Bueno, es una gran pregunta, porque nos involucra con la historia del concepto de progresismo. Tú sabes, lo he dicho varias veces, que las palabras no son iguales a los conceptos. Las palabras devienen conceptos en permanente cambio a partir de una lucha por las palabras, de una lucha por hacer de las palabras conceptos, por hacer de significantes abiertos, significaciones delimitadas. Hacia el 900, por ejemplo, y ya en buena medida en el siglo XIX, progresismo era de alguna manera una utopía compartida por todos aquellos que aspiraban a construir una sociedad nueva. No importaba de dónde vinieran. En el 900 es una de las palabras más utilizadas. ¿Por qué? Porque había un concepto, digamos, del futuro como una inspiración que debía derrotar al pasado. Luego, obviamente, con todas las tragedias que trajo el siglo XX, esa utopía, ese concepto tan optimista del 900 comenzó a tener, confrontaciones importantes. Y en las últimas 3-4 décadas, la palabra progresista se ha inscrito ya más claramente en el terreno de las izquierdas, justamente porque esa clave relacional que era tan clara, o que parecía tan clara, antes de los acontecimientos, digamos, entre la década de los 60, 70 y la década de los 90 con la caída del socialismo real, como ha dicho Mujica alguna vez, reconfiguraron los puntos cardinales. Entonces no era tan fácil identificar qué era derecha o qué era izquierda.
o de alguna manera, como había acontecido en otros momentos de la historia, bien, las claves relacionales entre la conservación y la transformación sufrieron elementos muy importantes. Eso llevó a que el concepto de izquierdas entrara en polémica, particularmente en polémica dentro del escenario de las izquierdas. Y allí, bien, comenzaron a incorporarse otras palabras, otros conceptos. Uno de ellos muy claramente, progresismo. La palabra progresismo tiene, sin duda alguna, una apertura mayor que la palabra izquierdas, sobre todo en estas últimas décadas. Entonces se ha vuelto como una especie de concepto más abarcativo que el de las izquierdas. Pero si tú lo ves en términos internacionales, no necesariamente el concepto progresismo es un concepto de una izquierda diluida, como algunos pensarían. Yo, por ejemplo, convoco a muchos de los oyentes a estudiar el fenómeno de la internacional progresista y a comparar la internacional progresista con otras internacionales de izquierda como la internacional socialista. Y en verdad, lo que sí es la internacional progresista es una internacional mucho más variada, con actores que vienen de muy diversas tiendas, pero en modo alguno es un movimiento menos radical en cuanto a sus búsquedas de objetivos, en cuanto a su búsqueda de raíz respecto a otros. En el caso del Uruguay, bueno, la palabra progresista sí tiene una perspectiva abarcativa, que permitió, por ejemplo, a partir de la configuración del llamado encuentro progresista, bueno, la apertura a aquellos grupos que no se sentían frente amplistas para incorporarse en un actor mayor. Pero hoy se usan indistintamente, sobre todo en América Latina, progresismo, izquierdistas, sectores populares, como expresión de un frente de izquierdas o de un grupo, de un polo de izquierdas, porque no siempre están unificados, que obviamente, y esto en relación con la época, necesariamente tiene que registrar orígenes distintos. Hoy, para configurar lo que en otro tiempo no tendría problemas en llamarse un frente de izquierdas, hoy hay que apelar a una visión más amplia, y esa visión ha encontrado en el concepto progresismo un adjetivo de alguna manera a la medida. Caetano, hay partidos que quedan fuera de ese concepto del progresismo y que sí se asocian y se autodenominan de izquierda, ¿no? La UP, la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores, partidos que además han sido abarcados en este libro. ¿Qué rol han tenido y tienen estos partidos en el mapa político de la izquierda en nuestro país? Bueno, eso es también una pregunta clave. En primer lugar, por esto. Cuando se configura el Frente Amplio, la idea era la unidad de todas las izquierdas sin exclusiones. Eso llevó a configurar una fuerza política, una identidad que tenía mucho de coalición, pero también mucho de movimiento, una coalición-movimiento, que abarcaba, bueno, un espectro de fuerzas que no hubo otra identidad política en todo Occidente que fuera tan amplia. Es la identidad política más amplia, en un sentido transformador, de toda la historia de Occidente, porque abarcaba desde demócratas cristianos, nacionalistas, sectores escindidos de los partidos tradicionales, hasta, bueno, socialistas, comunistas, trotskistas, izquierda nacional y popular, etcétera. No hay, si tú buscas, no hay. Incluso hoy, que la grifa Frente Amplio es una grifa que se repite en muchos países, si tú ves la configuración de esos frentes amplios, son mucho menos abarcativos que la configuración originaria del Frente Amplio del 71.
Lo que ocurrió es que, bien, como toda identidad política, primero, una fuerza política que tuvo 50 años ya es más que una coalición movimiento. Y muchos dicen, a mi juicio con acierto, que se ha configurado en una suerte de partido especialísimo, que algunos llaman un partido de coalición, que aloja adentro partidos, pero que en sí mismo refiere una identidad que muchos podrían calificar como una identidad partidaria. Bien, esa configuración, incluso la historia local e internacional generaron fricciones, y eso llevó a que hubiera escisiones hacia el centro, la creación del nuevo espacio en las elecciones de 1989, pero también escisiones hacia la izquierda. Siempre se dijo que hacia la izquierda del Frente Amplio no había ni un solo diputado. Bueno, la historia demostró que sí, que puede haber un diputado, porque en la pasada elección, en el 2014, la Unidad Popular sacó un diputado. Eduardo Rubio. Exactamente. Y que, digamos, la configuración de un actor fuera del Frente Amplio, derivado hacia lo que podríamos llamar la izquierda, bueno, puede tener un margen de competitividad relevante. De todas maneras, en la última elección no repitió, no logró un diputado, pero sí lo que emergieron fueron otras formaciones, en un contexto inédito, nuevo, en la historia política uruguaya, en donde otras formaciones, con una ubicación político-ideológica diversa, juntaron diputados. Entonces, de lo que se trata es ver, hoy tenemos nuevamente en el Uruguay, de manera muy, muy marcada, dos grandes coaliciones, dos grandes polos. Uno está en el gobierno, es la llamada coalición multicolor, y el otro está en la oposición, es el llamado Frente Amplio. Bien, Gerardo Caetano, sí. Aparentemente ese doble polo vino para quedarse, porque hay una estrategia, que fue la estrategia de la última campaña electoral, que fue una estrategia en donde los sectores contrarios a lo que entonces era el oficialismo frente amplista se unieron básicamente ¿en qué? En querer sacar del gobierno al Frente Amplio. Entonces se configuró una polarización política en donde de un lado estaba el Frente Amplio y del otro, como diríamos cuando éramos chicos, todos los que rajen. Yo creo que esa configuración, con muchas dificultades, porque hay diferencias ideológicas adentro, bueno, hoy con todas esas dificultades está gobernando, y me parece que hacia las próximas elecciones va a tratar de repetir esa polarización. Caetano, gracias por el mejor mirar de hoy. No, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.